Señor y Padre, gracias, gracias Señor por permitirnos estudiar este día, por permitirnos estar delante de ti, estudiando todo el día, abrazándote, escuchándote y sobre todo entendiendo tu palabra, Padre. Gracias por ayudarnos, Señor, a llevar también esto a la práctica. Ayúdanos a guardar esto en nuestros corazones, que no se nos olvide tan fácil, que podamos recalcarlo en nuestras vidas y ponerlo en práctica, Padre. Te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que dirijas nuestros corazones a tu verdad, a tu palabra, Padre, para poder entender cada día más lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Perdón. Ay. Bueno, entonces pues recordemos que la clase pasada pues estamos viendo todo esto en Mateo, ¿no? Empezamos desde el verso 3 más o menos, donde estábamos hablando de esos dos testigos, donde tocamos parte de la profecía de Apocalipsis con el capítulo 11 y parte de lo que decían otros profetas, ¿no? Hoy lo vamos a ligar un poquito más, vamos a condensar un poquito más esto, ¿sí? Y pues vamos a recordar lo que hemos visto, solo leyendo los capítulos los versos que llevamos hasta el 6, ¿sí? El 6 fue que nos quedamos la clase pasada. Y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Recordemos que es, según la tradición, es el monte Hermón, perdón, Tabor, pero ya vimos nosotros que muy posiblemente es el monte Hermón, ¿no? Eh, Listo, y dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y pues el verso que vamos a ver hoy es el 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. ¿Mm? Entonces acá ya viendo ellos, ¿sí? Tuvieron esta visión tan grandiosa sobre ellos y pues vino ese deseo de ellos querer tener una enramada. Recordemos que para esa época, pues cuando habla acá de enramadas, se estaba hablando de tabernáculos, de hacer sucot para cada uno de ellos, ¿no? Y vemos esa antesala que se estaba mostrando del reino de Dios, ¿no? Venimos hablando acerca de Mateo 16, que nos está hablando de esa piedra que iba a destruir todo el mal, toda la parte fea, ¿no? Y el monte Hermón, pues representaba la caída de los ángeles, donde empezaba la humanidad a aprender todo lo que no era bueno, ¿no? Y pues acá ya empieza Yeshua a decir, así como yo me muestro, pues así va a cambiar todo, todo va a volver a iniciar y a volverse puro, ¿no? Y por eso pues se escucha esta voz desde el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia él, oíd, ¿cierto? Y después de esto, ellos se postran, se arrodillan, ven realmente la grandeza de Dios, ¿no? Y la magnificencia. Imagínense una luz que te rodee totalmente y tú no puedas, te absorban en todo sentido, pues uno se siente como raro, ¿no? Ellos directamente sintieron ese temor y muy posiblemente no solo fue la luz, sino lo que ellos mismos pudieron haber sentido en ese momento al sentir la presencia de Dios, ¿no? Y pues ya después de esto, Yeshua se les acercó y les dijo, levantaos, no temas. Y sigue en el verso 8. Y sigue en el verso 8.
¿sí? Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo, ¿sí? O sea, ellos ya tuvieron esa visión mientras que Yeshua estaba hablando con ellos, ahí tuvieron esta visión, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a ver que Yeshua va a venir a tomar la dirección, ¿sí? Va a venir con la ley, va a venir con toda su potencia a venir a legislar, a poner su poderío por encima de todo. Por eso es que los profetas, los escritos, incluso la Torah nos llevan a ¿quién? A Yeshua, nos muestran a él solamente. Por eso Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas, pues estaban al lado de Yeshua y el único que queda, ¿quién es? Yeshua, ¿no? Como representante, como legislador, como siendo el único profeta sobre todos y siendo aquel que iba a llevar realmente el mensaje de paz a todas las naciones, ¿no? Y esto y sigue en el verso 9 diciendo, cuando descendieron del monte, o sea, bajaron ya del monte Hermón y dice, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, como una confirmación, no puedes hablar de esto hasta que yo resucite. No, imagínate, ellos les había acabado de decir en Mateo 16 casi 2 veces que tenía que ir a Jerusalén a padecer. Acá les está recordando otra vez nuevamente, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Después de que yo resucite, pueden hablar abiertamente de esta visión porque es una visión representando ¿qué? El reino, ¿no? Y sigue en el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque es necesario, ¿no? Que Elías venga primero. Y esta pregunta que ellos hacen, ¿sí? Pues es como difícil de entender, difícil de aclarar, ¿no? Entonces ahí es cuando ellos se confundieron un poco, se perdieron un poco, estaban enfatizados y ellos pensaban que iba a iniciar el reino de una vez. Ellos no sabían que Yeshua era el Cordero de salvación, era aquel que los podía entrar en pacto, ¿no? Y se perdieron nuevamente. Se disiparon, ¿no? Estaban totalmente confundidos. Y por eso a ellos le pregunta y Yeshua, ellos le preguntan eso debido a lo que dice Malaquías, ¿no? Porque Malaquías 4 nos dice que Elías tendría que venir, ¿qué? Primero, ¿no? Sí, Elías tendría que venir primero, entonces, ¿quién era Juan el Bautista cuando Yeshua, si no estoy mal acá o más atrás, vimos que estaba hablando de Elías y le estaba diciendo, mira, este es aquel del que habla Malaquías, ¿no? Ese es mi mensajero. Y pues Elías, realmente, ¿qué tendría y cuál sería la función de Elías? Pues volver el corazón de los padres a los hijos, ¿sí? ¿Qué es? Volver el corazón de nosotros como discípulos a quienes, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a volver a hacer lo que ellos hicieron, vivir tal cual como ellos hicieron, caminar la fe de Abraham. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Dejar todo, dejar parentela, dejar pueblo, dejar nación, dejar todo lo que el mundo le pudiera dar y seguir a Dios, porque es que Dios ni siquiera le dijo, ven, te voy a llevar a Canaán. No, él le dijo, vete y vamos y yo te voy a decir dónde es a lo largo del camino, ¿no? Y si vemos a lo largo de esto, hasta que llega en un lugar es que le dice, mira todo lo que yo te voy a dar, ¿no? Eso es algo que le dice. ¿M? Entonces, eso es lo que le está diciendo. Elías, eso era lo que estaba haciendo cuando él estaba, le estaba diciendo al pueblo, dejen de dar en dos caminos, o siguen a Dios o siguen a Baal, pero no pueden estar en el uno y en el otro. Lo mismo, pues estaba acá representando el volver directamente a dónde? Al eterno, ¿no? Y respondiendo Jesús les dijo,
a la verdad, Elías viene pronto y restaurará todas las cosas, ¿no? O sea, les confirma, sí, Elías va a venir pronto, imagínate, ese pronto ha durado casi 2000 años y pues entre poco se dará, ¿no? Y este mensaje de restauración era que volvieran al original, a donde estaban Adán y Eva, a escuchar la instrucción solamente de Dios y no otra cosa, que iba a llegar el momento en que se iba a quitar la idolatría, el paganismo, la malicia, todas estas cosas que fueron traídas de Babilonia y de otros imperios como Asiria, como Egipto y todas esas cosas que a lo largo de la historia pues han venido involucrándose o metiéndose en lo que Dios quiere decir, ¿sí? Por eso en el verso 12 sigue diciendo, mas os digo que Elías ya vino. ¿Cómo así que ya vino? ¿Sí? Y dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, ¿sí? Entonces, imagínate, acá entonces ellos que están, acá que es lo que está diciendo Yeshua, ya vino y acá que dice los discípulos, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿no? Y, y esto es curioso lo que les está diciendo, porque les está diciendo, venga, acá el que estamos hablando es de Juan el Bautista, acá el que está, el que habló, el que fue como Elías, pero como ustedes no le recibieron, pues resultó siendo el mensajero de Malaquías 3, ¿sí? Y esto, si no estoy mal, creo que lo vimos la clase pasada, ¿sí? Igual cabe dar un repasito de esto. Y esto es lo que lo que a Juan le preguntaron, ¿no? Porque Juan qué dijo, no, yo no soy el Cristo, porque primero le dijeron, ven, o sea, tú quién eres, y él ahí lo dice en el verso 19 confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, o sea, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y después le dijeron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy uno que clama, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. O sea, él se estaba proclamando como un mensajero, ¿sí? Pero acá Yeshua está diciendo literalmente, tú eres Elías, ¿no? Muy curioso porque le está diciendo, tú eres Elías. Tú no eres otra persona, tú eres Elías, ¿no? Y esto necesitamos entenderlo mejor y esto por eso vamos a ir a Mateo 11, que creo que era lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Sí? Cuando dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Esa misma duda que tenían los fariseos acerca de Juan el Bautista la sentía acerca de Yeshua. Decía, bueno, o sea, realmente tú eres aquel que va a venir a restaurar el reino, tú eres realmente aquel que va a traernos la paz, a traer el reino glorioso, a ponernos nuestros enemigos dispersos, caídos, a derrumbarlos, a derrotarlos. ¿Será que tú eres? ¿No? Y acá vemos la diferencia de convicción que tuvo este Juan el Bautista en el momento que bautizó a Yeshua, en el momento que está acá, ¿no? Porque en el momento que bautizó a Yeshua, que dijo, yo no soy digno de estar delante de él, yo no soy digno ni siquiera de bautizarle o de atarle sus sandalias, ¿no? Como diciendo, yo necesito es que tú me bautices y no yo bautizarte, ¿sí? Pero pues como todo se tenía que cumplir, pues terminó
bautizándole, ¿no? Entonces, imagínate, él ya sabía que él era el Mesías, él ya lo había reconocido, pero empieza otra vez esas dudas. ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que no era? ¿Será que era otro? ¿Será que este no es el que va a levantar el reino caído de David? Y pues ahí empiezan esas dudas que a Juan el Bautista le llegó. Imagínate, si Juan el Bautista que había dicho, este es el que va a quitar el pecado del mundo, este es el que nos va a salvar, ¿no? Y empieza a dudar, empieza a decir, ¿será que este sí es el que va a quitar el usurpador que tenemos acá? ¿Será que sí va a hacer algo? Pues ahí es donde Yeshua empieza a ver, ¿y por qué tiene todas estas dudas Juan? Porque Yeshua era un revolucionario para esa época, iba en contra de todo pensamiento, incluso del pensamiento de los fariseos. Los fariseos que decían acerca del Mesías o que decían los líderes, incluyendo a Juan, que el Mesías iba a venir a poner todo en orden, que iba a venir de una vez a legislar, que iba a venir y de una vez con bastón de hierro a poner a todos en su lugar, ¿no? Pero ¿qué hizo Yeshua? Yeshua dijo, no, venga, si te dicen lleva esta carga 1 milla, tú la vas a llevar 2. Y así sucesivamente. Amas a tus enemigos. Muchos están diciendo, no, tienes que amar a tu prójimo, pero aborrecer a tu enemigo, ¿no? Y Yeshua decía, pero ¿eso en qué te diferencia? Tienes que amar también a tu enemigo, ¿no? Cosas como estas, pues para Juan el Bautista decía, ¿cómo así? Cuando él estaba preso por decirle las verdades a aquellos que estaban en el poder, ¿no? Que se lo dijo al Herodes de ese entonces, pues por eso Juan Bautista decía, bueno, o sea, ¿cómo así? Sí, o sea, yo estaba hablando de aquel que iba a venir, que iba a talar esos árboles que no eran del reino y los iba a echar en el fuego, no hablando de aquellos que no eran conforme a la voluntad de Dios, esto ligándolo con la parábola de la cizaña, ¿no? Él hablando de esas cizañas que estaban corrompiendo a la nación y que las iba a cortar el Eterno y las iba a echar al fuego. Eso era lo que él estaba esperando, que descendiera fuego del cielo y acabara con todo y se quedaran solo los que son, por así decirlo, ¿cierto? Y por eso empieza a cuestionarse. Pero Yeshua le responde de una manera muy tajante, ¿sí? Y esto pues ya lo vimos, pero vale la pena recalcarlo y recordarlo. Y dice, y Yeshua les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, ¿no? Y termina diciendo esto, bienaventurado, dichoso es aquel que no halle tropiezo en que yo muestre misericordia, en que yo dé amor. Y duro porque para Juan eso era un tropiezo, eso estaba haciendo de dudas, eso estaba haciendo de pensar, no, este no es, estamos esperando a otro, ¿cierto? Y eso es lo que le está diciendo Yeshua. Yeshua dice, lo primero que yo vengo es a hacer es sanar, lo primero que yo vengo es a rescatar, lo primero que yo vengo es a ordenar, a mostrar misericordia, a mostrar amor, a mostrar a un Dios totalmente bondadoso, misericordioso, a cambio, a diferencia del que ven los mundos, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen por lo menos de Rab, de Osiris? Dicen que ellos, si no se portan bien en su vida, pues van a terminar en el fuego, van a terminar comidos por los cocodrilos y no van a pasar a la siguiente vida, ¿no? O sea, casi todo es como con terror, con temor, ¿cierto? Pero acá Yeshua dice, no, yo quiero mostrar un reino de amor, un reino que no se va a hacer como el reino, como el hombre lo hace, a medida de temor, a medida de matanza, a medida de destrucción. No, yo no quiero hacer eso, ¿sí? Él quiere extender su reino de misericordia, teniendo compasión, y por eso dice, aquel que va a ser dichoso si no haya tropiezo en que yo dé misericordia, en que yo dé compasión, en que perdone a los demás.
¿no? Imagínate, ¿no? Lo que está diciendo ahí Yeshua al momento de decir esto. Por eso les está diciendo dichoso, dichoso el que no se desilusiona porque yo le muestre amor a aquel mafioso, a aquel que es violador, aquel que es matón, aquel que es chismoso, aquel que es mentiroso, aquel que es ladrón. ¿Sí? Dichoso va a ser aquel que va a agradecer que Dios tenga misericordia, ¿no? Porque a veces nosotros queremos es que venga ya, que juzgue ya, que limpie de una vez las naciones, pero si realmente Dios hiciera eso, ¿por dónde tendría que empezar? Por su pueblo, por nosotros, ¿no? Y difícil sería, ¿no? ¿Será que nosotros realmente estamos ya preparados? ¿Será que nosotros ya estamos totalmente purificados, santificados? ¿Será que realmente nosotros somos dignos de ya estar en juicio y estar delante del Eterno? ¿Será que estamos preparados como las 10, como las 5 vírgenes con su aceite presto, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos, uy, ¿será que venga ya? Pues mejor ni pidamos que venga ya, más bien Dios mío, ten misericordia, porque pues yo no sé si esté preparada para llegar ante ti, ¿no? Y sigue en el verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, acá recordemos que Yeshua también habló de Juan y esto lo vamos a ligar con lo que estamos viendo hoy. ¿Qué dice? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas y en las casas de los reyes están. ¿Aquí de quién estaba señalando? Me imagino que a los fariseos o a los escribas o a aquellos de la alta sociedad que se creían muy santos y les dice, ellos están en casa de reyes. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice, si os digo y más que profeta, ¿no? O sea, acá Yeshua está dando como esa antesala a lo que nos dice acá, ¿no? Porque acá nos dice en Mateo 17 que este es Elías, ¿no? Y lo dice en el verso 11, ¿sí? Elías viene primero, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo digo que Elías ya vino. ¿Hablando de quién? De Juan el Bautista, ¿no? Y acá él lo está haciendo de antesala, o sea, a pesar de que nosotros, y vemos que Yeshua a veces nos deja con la abrebocas, ¿no? Pero después no lo confirma, ¿no? Nos confirma lo que está diciendo. Y por eso dice, pero que salisteis a ver a un profeta, si yo os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. ¿Y este dónde está? ¿Dónde está este escrito? Está, y esto está en Malaquías 3, ¿sí? O sea, ahí vamos a ver que pareciera que en Malaquías 3 habla acerca de un mensajero y en Malaquías 4 habla de aquel que va a venir a unir a los padres con los hijos, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Hay muchos que hablan o que piensan que el mensajero y Elías vienen siendo la misma persona, ¿sí? Pero precisamente la profecía primero habla el mensajero y después habla de Elías, es decir, este mensajero iba a hablar él, iba a, eh, a- iba a abrir paso para que llegara Elías, ¿sí? Pero antes de eso tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces vamos a ver lo que está diciendo Yeshua acerca de este mensajero que habla en Malaquías 3:1. Creo que acá lo tengo, ¿sí? Y dice, Malaquías 3:1 dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y de quién estaba hablando? Primero, ¿quién estaba hablando? El Eterno, ¿cierto? Acá está hablando él en primera persona. Yo envío mi mensajero. ¿Quién?
Dios, ¿cierto? Y dice, el cual preparará camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendrá súbitamente al templo? ¿Sí? Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si nosotros miramos en este verso, está hablando de dos personas, ¿no? Uno que es el mensajero y el otro al cual el mensajero tiene que prepararle el camino y que Dios está diciendo que es mismo, ¿no? Entonces, ¿de quién estaría hablando? De Yeshua, ¿no? Él va a venir, el preparar el camino de quién? De Yeshua, de aquel que va a ser el ángel del pacto. Yeshua cierra el pacto que está en Jeremías 31 al 33. Entonces, vemos que va conectando todo lo que nos está diciendo, ¿no? Y por eso dice en Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, ¿no? Recordemos que eso es que aquel que ha estado y que ha visto cosas, incluso nosotros podríamos ser un poco mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque vimos muchas más cosas cumplidas. ¿Sí? Muy posible por eso. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Acá no es el que más pelee, uy, el que más guerra espiritual haga, uy, no, el que más lleve la palabra y más haga pelea contra los líderes religiosos. No, a eso no se está refiriendo. A aquel que es perseverante, aquel que sin importar la violencia que reciba, siga perseverante en el camino. Porque acá cuando habla, el reino de los cielos sufre violencia, o sea, es perseguido y los perseguidos lo arrebatan, los que son constantes, los que a pesar de que lo persiguieron, a pesar de que los atacaron, a pesar de que les hablaron injusticias, a pesar de que vieron su vida pendiente de un hilo, incluso hasta llegar al punto de dar su vida por Dios, ellos son los que lo arrebatan, ¿sí? Eso es lo que dice Yeshua en Mateo 24 cuando habla, y los que perseveren hasta el fin, ¿qué? Serán salvos. Los que lleguen hasta el final de su vida, es decir, para hoy en día sería el día de nuestra muerte, ¿no? Si no es que Yeshua venga pronto o se levante antes todo esto, ¿no? Pues sería nuestra última etapa hasta ese fin, ¿no? Pero sí tenemos que perseverar hasta el momento en que seamos llamados, sea a nivel acá de muerte física natural, por no persecución ni por nada de eso, como hoy en día, ¿no? O que realmente se levante toda esta gran tribulación y empiecen a perseguirnos de lado a lado y terminemos siendo muertos en manos de ellos. Eso es, el que persevere hasta el fin, el que siga a Yeshua, el que si quiera caminar con él hasta el fin sin importar perder su propia vida, ¿no? Entonces, acá no es lo que está diciendo, bueno, esta gente perversa es la que está desgarrando el reino de los cielos, es la que está destruyendo, es la que estaba haciendo lo malo. Por eso eran, ¿qué? Usurpadores del reino. ¿Sí? Eran usurpadores del trono de Dios, se creían con toda la potestad o la autoridad de hacer lo que ellos quisieran, pero realmente ellos no, eran los que van a arrebatar el reino y no lo van a hacer hasta hoy en día, ¿no? Vemos que eso no lo han logrado hacer. ¿M? No por fuerza ni por nada de eso. Y vemos en el siguiente verso, en el verso 14, ¿sí? Se empieza a resolver toda esta contradicción de Mateo 17. Y ahí ya nos empieza a relacionar lo que habla con Juan el Bautista y lo que Yeshua dice él. Entonces dice en el verso 14 de Mateo 11. Y si quieres recibirlo y si queréis recibirlo,
Él es aquel Elías de que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, acá Yeshua ya no lo había dicho de antemano. Pronto no le pusimos el cuidado necesario, ¿no? A esta parte, pero él ya lo había dicho. Este es Elías si queréis recibirlo. ¿Pero qué pasó? No lo recibieron. Por eso se quedó como el mensajero, como solo cumpliendo lo que está en Malaquías 3, pero no pudo llegar a cumplir lo de Malaquías 4, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo recibieron, porque el corazón de aquellos que estaban en ese momento no se volvieron a los patriarcas, no se volvieron a la primera fe. ¿M? Entonces no se pudo cumplir. Entonces, en otras palabras, Yeshua lo que está diciendo es que ¿qué? Juan el Bautista tenía todo el potencial, tenía todas las características. Él podría ser y podría ser este Elías del que hablan, pero no lo recibieron. Lastimosamente, no lo recibieron, por eso se quedó como el mensajero, ¿sí? Y tenían que recibir el reino de lo que Juan el Bautista les estaba ofreciendo. Y para recibir el reino, pues, ¿qué tenía que hacer? Volver a las escrituras, volver a la Torá, volver a la constitución política de Dios. Pero no lo logró. Terminó en cambio de eso siendo muerto a manos de los usurpadores, ¿no? Entonces, por eso él termina diciendo, no, yo soy un mensaje, yo soy un mensajero de aquel, yo soy aquel que habla en el desierto, como lo dijo el profeta Isaías, ¿no? Y sigue en el verso 16 de Mateo 11, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocarán flauta y no balasteis, os endechamos, es decir, os lamentamos y no lamentaréis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene, ¿no? O sea, era santo, era recto, pero aún así decían, demonio tiene. Y dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, les estaba diciendo Yeshua, venga, ustedes no están contentos ni porque me muestre muy santo, ni porque me muestre muy amigable. Entonces, pues con ninguno de los dos se sintieron realmente impactados. Y sigue en el verso 12 de Mateo 17, mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, así mismo como Juan padeció, así mismo Yeshua tenía que padecer, a morir en manos de usurpadores. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el Mesías y Juan tenían la posibilidad de traer el reino de Dios, pero a ninguno lo recibieron. A Elías siendo, perdón, a Juan el Bautista llegando a ser el Elías, pero como no les recibieron, no lo pudieron hacer. Y pues a Yeshua, como el Hijo de Dios, trayendo todo, pues tampoco lo recibieron. ¿M? Y esto pues que llegó a la condición de que el pueblo tenía que arrepentirse, que los líderes religiosos que reconocieran que la máxima autoridad era ¿quién? Yeshua. Pero en cambio de eso prefirieron sus prejuicios, sus tradiciones, sus dogmas y preferir decir el César reina sobre nosotros. Él no reina sobre nosotros, ¿no? No quisieron a Juan el Bautista, terminó siendo mártir, pero tampoco quisieron a Yeshua, ¿no? Y acá vemos a veces la dureza de nosotros, ¿no? Y por eso cuentan, eh, y hay una cosa que dice que cuentan los rabinos que había una discusión acerca de cómo había de venir el Mesías, ¿sí?
Y Daniel también habla de eso. Unos dicen que aquí que viene en las nubes uno como hijo de hombre. Pero después en Zacarías dice que he aquí viene manso y humilde en un burrito. Entonces, imagínate, uno decía, no, él viene bajando de las nubes. Otro que vimos que realmente se cumplió, el de Malaquías, que habla que él venía montado en un burrito, que fue cuando él entró con gran opulencia en Jerusalén y hasta le hicieron con ramas de olivo y le exaltaron y le dijeron Hoshana, ¿no? Entonces, esto es algo que ellos estaban diciendo. Pero ¿qué pasó con estos rabinos? Estaban confundidos. Venga, ¿cómo va a venir así o así? ¿Sí? Pero el problema es que se olvidaron de algo importante. Y es que Yeshua tenía que cumplir dos misiones. La primera, venir y morir por nosotros, y después, sí, la segunda vendría con todo su poder. ¿No? Imagínate, eran dos circunstancias diferentes, pero ellos no entendieron eso. Les pasó desapercibido. Incluso les pasó desapercibido cuando Yeshua tuvo esa gran entrada en Jerusalén y lo aceptaron casi como un rey, tanto que los grandes líderes dijeron, no, a este nos toca matarlo, ¿no? Y que esto, cuando hablamos de el burrito, que Yeshua iba a entrar en un burrito, cabalgando en un burrito, ¿no? Pues esto, si nosotros lo miramos, tiene mucha más profundidad. Y esto lo vimos, por lo menos cuando estudiamos la profecía de Malaquías en en las 66 sesiones, se toca un poco esto. Y recordemos qué es lo que representa el burrito. ¿Ustedes se acuerdan qué representa el burrito? Representa a la casa de Efraín. Ajá, exactamente, a la casa de de Efraín. Y eso lo podemos ver muy fácil con el libro de Oseas, ¿no? Que compara, este profeta compara a Efraín con un asno montés, ¿no? Con un asno montés, un asno rebelde, ¿sí? Y al ver a Yeshua veniendo montando sobre el burrito, es decir, que en un día va a llegar Yeshua tomando toda la autoridad sobre las 10 tribus que se perdieron y que las iba a traer otra vez a Jerusalén, ¿no? Y sigue en el verso 4 de Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló. ¿Qué? 14. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿sí? Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego, ush, imagínate, ¿no? Y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Bajando del monte Hermón, se encontró preciso con qué? Con un endemoniado. Porque acá le dice lunático, loco, ¿no? Pero que estaba endemoniado, ¿sí? Uno no se va a meter al fuego porque sí, ¿no? Imagínate, te mete tú la mano allá a ver si vas a quedar de allá que se te hace la mano y tú no hacer nada, ¿no? Eso no lo haces con claridad y con la mente clara, no lo haces. Estaba poseído por un demonio, ¿no? Y otra vez recordando lo que veníamos hablando desde Mateo 16, que estaba que adorando y muy posiblemente este joven fue uno de los que fue allá a adorar a este dios Pan y en medio de toda esa, pues estaba en medio de flautas, de borracheras, de éxtasis con X o Y plantas, de orgías y había un momento en que en ellos empezaban a gritar y empezaban a decir, manifiéstate, así como hoy en día, es una comparación muy fea, pero vemos que pasa, ¿no? Hay iglesias que gritan y que claman a Dios para que se manifieste, para que muestre su poder, y lo mismo hacen con Satanás, ¿no? Acá lo vemos claramente, ¿sí? Y pues se manifestaba, y cuando se manifestaba ante la gente, pues ¿cómo se manifestaba?
poseyendo a los cuerpos de aquellos que estaban allí. Por eso Yeshua, si vemos al camino que iba directamente al Monte Hermón, cuando baja también, pues se encuentra con demonios. La principal característica de allí era la cantidad de demonios que poseían a la gente debido a esos rituales que llegaban a hacer, ¿no? Debido a todas esas cosas que hacían. Por eso el que se mete con la hechicería, se mete con la brujería, se mete con todas estas cosas, pues ¿qué termina haciendo? Poseído en su gran parte, o muchos terminan haciendo mucha maldad, ¿no? Entonces acá este Dios estaba manifestando a través de qué? De apoderarse o poseer aquellos lugares, ¿no? Y por eso este lugar era como el lugar de reunión para eso, ¿sí? Entonces imagínate, se adoraban allí y este muchacho lunático lo llevan a Yeshua, que pensaban que Yeshua sí podía liberarlos de los demonios. Algo que recordemos la vez pasada, ¿sí? Recordemos la vez pasada eso que estábamos viendo, ¿sí? Acerca acerca de que la vez pasada que estábamos viendo con esta parte de que a Yeshua le estaban diciendo es que usted es un agente de Baal, ¿no? Le estaban diciendo es que este está sacando demonios por Belcebú, ¿no? Y curiosamente acá vemos que también lo estaban mostrando en ese aspecto, ¿no? Él decía, bueno, ahora él sí puede liberar a los demonios, pero ya lo estaban viendo de una parte positiva, no como los fariseos o los grandes, sino que estaban diciendo, bueno, este sí puede llevar al pueblo, sí los puede liberar, sí puede traer perdón a los pecados del ser humano, ¿no? Y sigue ahí en el verso 18, perdón, en el verso 17. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿a quién le dice? A los discípulos porque no pudieron sacar el demonio, ¿sí? Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Como quien dice, es que ustedes sí, oiga, tanto tiempo que están conmigo y todavía no aprenden, ¿no? Eso es como el jefe diciéndole a uno, venga, le he enseñado, le he instruido, le he mostrado todo y no aprende. ¿Necesita con plastilina o qué, no? Imagina la cara de Yeshua ahí en ese momento y decirles, uy, es que ya me tienen decepcionado, estoy cansado de enseñarles y no aprenden, ¿no? Y eso es algo que no se aprende hasta que no se dejan sueltos. Cuando ellos aprendieron a dejar o echar los demonios hasta que Yeshua subió, ¿no? Muy curioso, ¿no? ¿Y qué dice? Y reprendió Jesús al demonio, ¿sí? Yeshua reprendió al demonio. Y acá es donde nos dice que este era un endemoniado, no un enfermo, ¿no? Y esto es algo que habla mucho la escritura y sigue en el verso 18, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, hasta incluso le preguntan, venga, maestro, es que, ¿por qué no pudimos? ¿Qué pasó, no? Y Yeshua le responde, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza o como un grano de mostaza, diereis a este monte, pásate aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿sí? Acá hay dos posibilidades. Sí, a lo largo de esto que él estaba mostrando, hay dos posibilidades. Primero, muy posiblemente cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuda, ¿no? Muy posiblemente estaba hablando de este demonio que estaba diciendo, definitivamente este es muy poderoso como para que ustedes lo enfrenten nomás y necesitan es de oración y ayuno. Y esa es la única manera de sacarlo, ¿sí? Esa es una posibilidad.
La otra es que se refirió a aquellos que estaban faltantes de fe, ¿sí? Que ese género de incredulidad, que ese género de no confiar plenamente en Dios, pues solo salía con oración y ayuno, ¿no? Puede ser alguna de las dos, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Ora, ayuna para que se te quite la falta de fe y ahí sí tendrás esa oportunidad de sacar demonios, ¿no? Y curioso, ¿no? Lo que les está diciendo. Porque hoy en día, ¿qué es lo que dice mucho en la guerra espiritual? No, eso pelea, eso haz, eso no sé qué, pero muchas veces, y si nosotros vemos que fe es fidelidad a la verdad, y dice que si nosotros ayunamos y oramos, y pues la fe crecerá. ¿Por qué? Porque nos permanecemos en la palabra, la estamos estudiando, la estamos vivenciando y al hacerlo, pues muy posiblemente vamos a tener la fe necesaria para poder echar los demonios. Porque después los discípulos pasaban y no tenían que pelear con los demonios. Eso lo vemos, por lo menos creo que Pedro fue uno de ellos que cogió y le quitó un demonio a una mujer que adivinaba, pero no estuvo peleando con él, solo habló con la mujer y listo. Él tuvo que hacer ayuno, él tuvo que hacer oración y no, ahí la Biblia no dice, no, después de un ayuno y de una oración muy larga fue que él llegó a hacer esto, ¿no? Están las dos posibilidades, ¿sí? Pero yo digo, y para mí es más la segunda. ¿Por qué? Porque Yeshua era perfecto en la ley. Yeshua caminaba conforme a la ley del Eterno. Por eso es que a él nomás los demonios lo veían y salían corriendo. ¿No? Esos demonios que dijeron, venga, venga, no, viene Yeshua, venga, no, no, no nos haga nada. No nos haga nada, nosotros nos vamos, déjanos ir a ese seto de cerdos y allá nos vamos y ya, no, 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 no armamos problemas, y no nos hagas daño, ¿no? Y Yeshua ni siquiera había dicho nada, es que es muy curioso, ¿no? Porque él no tuvo ni que pelear. Entonces, ¿de dónde viene esta pelea que a lo largo de las escrituras realmente ninguno de los discípulos estaba peleando contra Satanás? Incluso el ángel hasta dice que Dios te reprenda y ni siquiera se pone al tú, con el diablo, con Satanás, ¿no? Entonces, pues ahí está la posibilidad, ya ustedes lo van a examinar. También vemos cómo Yeshua pasó 40 días y 40 noches en el desierto, ¿no? Ayunando, orando, buscando de Dios, ¿cierto? Y andando vagando, ¿cierto? Y este es como la representación de cómo Yeshua tenía que hacer la restauración del pueblo de Israel. Porque recordemos que Israel, ¿cuántos años duró en medio del desierto? 40 años, ¿no? Y pues este era un castigo debido a quienes, a aquellos que habían ido a llevar unas noticias malas, aquellos 10 espías que dijeron todo lo contrario. ¿Y qué dijo Dios para castigarlos? Pues como ustedes estuvieron 40 días y 40 noches allá vigilando, mirando la tierra prometida, porque lo que tenían era que mirar y llegar a dar un reporte de lo que iban a tener, de lo que iban a encontrar, no a decir, no, venga, nos van a matar, allá hay puro gigantes, allá hay pura no sé qué, no, confiar en el Eterno que se lo iban a entregar como Caleb y Josué lo hicieron, ¿no? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué dijo Dios? Pues no, por la culpa de estos hombres, como estuvieron 40 días haciendo su excursión, ahora van a pasar 40 años en el desierto. El castigo vino por 40 días que estos hombres estuvieron y solo vieron lo malo, ¿sí? Y acá Yeshua, pues, ¿qué hizo? Pasó 40 días y 40 noches para que se pasara ahora sí a lo que realmente se quería hacer, que era que el pueblo fuera liberado, que fuera que el pueblo realmente llegara a lo que se quería, ¿sí? A llegar a cumplir lo que el pueblo debería de hacer.
¿cierto? Pero Israel, ¿qué pasó? Israel siempre ha caído bajo la seducción de los demonios, bajo la seducción de estar rindiéndole culto a estos demonios. Lo vemos por lo menos cuando estuvieron si no estoy mal, es en Números, que habla acerca de eso cuando Balac le envía a estas madianitas, ¿no? Estas mujeres madianitas, y ¿qué hicieron estos hombres? Pues terminaron incluso rindiendo culto a Baal y a todos estos dioses que estaban en ese entonces, ¿no? Entonces, imagínate, estaban rindiéndole culto a los demonios. Entonces, a eso es a lo que viene, y por eso nosotros primero, para completar, para llegar, pues necesitamos realmente una fe verdadera. ¿Y eso cómo se consigue? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos estar constantemente escuchando la palabra de Dios, estar constantemente obedeciéndole, así sea de poquito a poquito, pero empezar a obedecerle, así sea lo mínimo que tú conozcas, obedecerle, ¿cierto? Pero no que conozcas y que en cambio de eso desobedezcas, ¿no? Así sea lo poco, ¿sí? Por eso es mejor entender poco y hacerlo y obedecerlo, a que entiendas mucho y obedezcas poco, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No hagáis, no hacer como muchos hacen. Dicen y dicen, pero no dan ejemplo, pero no siguen de acuerdo al camino que Él nos está pidiendo, ¿no? Entonces nosotros, si nosotros conocemos más de las escrituras, llegamos al conocimiento mucho más avanzado, pues es donde más tenemos que obedecer. Es cuando mucho más tenemos que llevar a la práctica cada una de las cosas que estamos entendiendo, porque o si no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mucha más condenación, ¿sí? Por eso ese castigo que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Y por eso Él nos está dando ese privilegio de recibir la revelación, de recibir el conocimiento. Pero ¿qué pasa si no lo practicas? Pues ahí es donde debemos de preocuparnos. Ahí sí, preocúpate. No te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpate por lo que entiendes y no estás llevando a cabo, ¿sí? Y no estás haciendo lo que debes de hacer. Por eso dice que así tuvieres una fe como un granito de mostaza, podrías mover un monte de aquí a allá. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos obedeciendo, estamos andando de acuerdo a las escrituras, estamos andando de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Y por eso dice que este género no va a salir sino con ayuno y oración, dos actividades fundamentales para qué, tener dominio propio, ¿sí? Porque en medio de un ayuno, y hay muchos que ya no pueden tener un ayuno porque les da mucha hambre, porque el cuerpo pareciera que no pudiera, ¿no? Entonces necesitamos dominarnos primero a nosotros para ahí sí poder tener la autoridad necesaria, ¿no? Y pues ahí sí vamos a tener esa autoridad sobre los demonios y la oración y el ayuno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la oración, no se trata de cambiar a Dios, sino que la oración nos moldea a nosotros. Casi siempre pensamos, o casi siempre antes orábamos: Dios mío, pero es que esto, pero es que aquello, y mira, si me das, dámelo así, 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 y casi siempre no, eso que nos enseñaban: no, dale, dale lo que tú pides al Señor, dáselo con pelos y señales como tú lo quieras y Él lo va a hacer. Es que Él no te da las cosas porque tú no eres muy específico, pero ¿será que es por eso? Realmente no, porque es que uno cuando llegan del papá y le dice: papá, necesito unos tenis, yo les soy específico, papi, los quiero así, los quiero de este, lo quiero de esa marca. ¿Qué va a decir el papito? ¿Qué va a decir el papá? Ahí vemos, ¿sí? Y si tiene la plata, pues se lo puede dar. Si se comportó muy bien el niño, se lo va a dar. Pero ¿qué pasa si el papá no tiene para comprarle unos Adidas de marca? ¿Qué pasa si el papá no tiene para darle todo? Pues le va a dar los que puede y los que el niño necesita.
pero no va a ser tal cual como lo va a pedir el niño, ¿cierto? Y ahí que dice el papá, no, pues tengo estos, ¿los quieres o no los quieres? Y pues, ¿qué hace el niño? Pues le toca conformarse, ¿no? Por eso el reino de los cielos va a venir así. El reino de los cielos no se va a moldear a lo que yo quiera, a lo que yo diga, sino que yo tengo que moldearme al reino de los cielos. Eso es como por decir, yo colombiana me voy a Francia y Francia se tiene que moldear a lo que yo como colombiana estoy diciendo. ¿Será que es así? Me sacan de todo ese poco de franceses y me sacan corriendo del país. Me exportan, ¿cierto? Porque dicen, no, usted vino acá a Francia y tiene que ligarse a las leyes de Francia. No puede hacer su santa voluntad acá, ¿cierto? Entonces, imagínate, lo mismo es con el reino de Dios. Si yo quiero estar en el reino de Dios, pues tengo que moldearme, tengo que vivir de acuerdo a lo que el reino de Dios me está diciendo. Sí, si me dice, vístete de blanco, te tienes que vestir de blanco, no de negro, no de rojo, no de púrpura, ¿sí? No de otros colores, sino del color que ese pueblo mandó, de esa constitución mandó, ¿no? Como lo es Dios, ¿no? Y respetar los mandatos. Es por lo menos hoy en día, si tú te vas a Corea y quieres caminar y quieres ir bien y vas y abrazas a un hombre, lo primero que van a pensar es esta mujer, ¿qué? Allá no se ve esa cultura, allá no se ve eso de querer yo ir y abrazar a todo el mundo, no se puede, como acá sí, ¿sí? Uno se abraza, uno habla con todo, el besito en la mejilla y listo, ¿cierto? Pero allá no, allá los hombres y las mujeres mantienen su distancia. Cuando ya son novios, cuando ya son pareja o casados, sí, se ve la cercanía, pero el resto mantienen su distancia. Imagínense uno llegar allá y abrazar a todo el mundo, pues, o sea, ya lo van sacando a uno a correr si es que antes no le dan un matrimonio forzado por estar haciendo eso, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener cuidado a qué y a qué cultura estamos llegando. Lo mismo, tengo que conocer la cultura que Dios estableció para su pueblo para yo poder caminar, para yo poder andar, para yo poder estar de acuerdo a la voluntad de mi rey, que es Dios, ¿cierto? Por eso el orar es querer que yo pueda transformarme y que el reino de los cielos pueda llegar a mi vida para yo vivir de acuerdo al reino de los cielos, que nosotros y que yo pueda establecer el reino de los cielos acá en la tierra, ¿sí? Eso es orar. Y el ayuno no es una dieta, no es dejar de comer, es decirle a mi cuerpo, ahora te vas a rendir voluntariamente a lo que Dios te está diciendo, a lo que Dios te está pidiendo, ¿sí? Es un acto de humildad y o de humillación también, de dominio propio incluso, ¿no? Y en Isaías 58:1 nos empieza a hablar acerca del ayuno, lo cual vamos a leer. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a su casa y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces acá está mostrando una condición muy diferente, ¿no? Ay, no, ¿por qué no hiciste la voluntad que yo te pedí? ¿No? Porque vea esta pregunta, imagínense ustedes, su hijo diciéndoles esto, ¿no? Yo ayuné, haz de cuenta que el ayuno es como el servicio que te estoy dando. Yo tendí cama, yo arreglé, yo hice esto, pero no me estás haciendo caso. Te obedecí en todo, te quise seguir en todo, y qué dice, y no te diste por entendido.
Eso es lo que a veces le decimos a Dios cuando yo me humillo ante Dios, cuando yo le estoy ayunando a Él. No es que yo esté buscando mi propio beneficio, como muchas veces he escuchado. No, vete en oración si quieres una casa, si quieres un carro, si quieres que Dios te bendiga en tu negocio, vete en oración, busca a Dios y eso va a pasar. Dios te lo va a dar. ¿Será que realmente para eso es el ayuno? El ayuno es un momento de cercanía ante Dios, es un momento donde yo puedo apartar ese tiempo para Dios, donde yo tomo la voluntad, soy voluntario de decir voy a apartar este día de tal tiempo a tal tiempo y ese tiempo es para Dios, no es para otra cosa. Tanto que ni siquiera vas a necesitar cocinar porque te lo vas a dedicar 100% a Él. La comida que vas a recibir es palabra de Dios, ¿sí? Por eso dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, buscáis lo que a ustedes les gusta, buscan lo que a ustedes le placen, pero realmente para eso es el ayuno. Pues eso es lo que está diciendo que no. Dice el verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, ¿qué debemos? Yo no debo ayunar con mis propios deseos, por mis propios beneficios. Yo debo de orar y de ayunar para que Dios cumpla su propósito en mí, para que Dios establezca su reino en mi vida, para que yo ande de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí? Sigue en el verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y de dejar ir a los libres, a los quebrantados y que rompas todo yugo? Y acá empieza con desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué es impiedad? Transgresión, ¿sí? ¿Qué es impiedad? Aquello que va en contra de las escrituras, ¿sí? Es una transgresión voluntaria, es un pecado voluntario que yo estoy haciendo contra los mandatos de Dios. Entonces, el ayuno, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Acercarme a Dios, a querer yo hacer su voluntad, a saber que si estoy transgrediendo este mandamiento, tengo que volverme a Dios y decirle, Dios mío, yo sola no puedo, ayúdame a pelear contra esto. Es rendirme ante Él, humillarme ante Él y saber que Él es el único que me puede ayudar, ¿sí? Por eso esta palabra impiedad en el Nuevo Testamento también la traducen como anomos, ¿sí? Ustedes cuando vean la palabra impiedad, búsquela en el Strong y les va a salir anomos, o sea, transgresor de la ley. ¿Cuál ley? La Torá, ¿no? Y cuando habla de la ley, habla de la palabra nomos, que quiere decir igual estar de acuerdo a la palabra. Nomos es la ley, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, imagínate, entonces una persona que no quiere guardar la ley de Dios, que no quiere cumplir lo que Dios está mandando, pues ¿de qué le sirve ese ayuno? El ayuno va a ser para esas personas que andan impíamente, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Sí, pero si tú llegas sin cumplir la voluntad de Dios y quieres que Dios te obedezca y haces ayuno para que Dios haga y sea tu mandadero, sí, porque muchas veces tomamos a Dios así en cuanto a oraciones, en cuanto a peticiones, pues realmente no es así. El ayuno es más un tiempo de rendición, de humillación y decirle, Dios mío, estoy aquí, quiero humillarme ante ti, quiero volver a lo que tú hiciste con Adán en el momento que lo formaste, en el momento que él podía caminar contigo. Yo quiero llegar a ese punto. Quiero volver a vivir de acuerdo a tu ley, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus promesas, ¿sí?
Por eso, imagínate lo que le está diciendo y mira esas preguntas que hace Dios. Verso 7, Isaías 58. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, no es que hagas el bien, no es que ese día es mejor que hagas cosas buenas, seas generosos, esos actos de misericordia que tienes que dar, que habla la escritura. Entonces, si nosotros pudiéramos resumir todas las escrituras en los dos mandamientos que dijo Yeshua, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? De esa manera, si yo manifiesto que amo a Dios, amando al prójimo, ayudando al prójimo, pues estoy cumpliendo las escrituras, ¿cierto? Estoy haciendo lo que la ley me está diciendo. Entonces, no solo se trata de afligir el alma, no solo se trata de estar actuando solo por aspectos o intereses que yo quiero o que yo tengo, ¿no? Sino que también necesito a lo largo del ayuno tener que mostrar que compasión y misericordia con el que necesita, ¿sí? Y hacer ese ayuno que Dios escogió, ese ayuno de rendición, ese ayuno donde yo digo, Dios mío, tú eres el único que me puede ayudar a quitar esta incredulidad, tú eres el único que me puedes dar a entender tu palabra. Si yo no me rindo ante ti, nadie me va a enseñar, nadie me va a ayudar, ¿sí? Y sigue en el verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Eterno, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si quitares de ti el yugo, ¿cuál yugo? El yugo del mundo, el yugo que no es de Dios, porque ¿qué dice? Mi yugo es fácil y ligera, mi carga, lo dice Yeshua, pero acá ¿qué dice? El yugo tiene que ver con las cargas pesadas de otros, tiene que ver con esa actitud legalista de decir es que usted tiene que hacer esto, y a todos le exigimos, pero yo no me exijo a mí mismo, ¿no? No estar dispuestos a hacer eso, sino estar realmente dispuestos a llevar mi cruz, a hacer que esa actitud de legalismo no esté en mí. Yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien como para ponerme de policía y decirles que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer lo otro. No. Yo cumplo con decirte cómo son las cosas y ya tú das cuenta con quién, con Dios. Yo no puedo y yo no soy quien para decirte, porque muchas de las veces tampoco voy a cumplir realmente totalmente los mandamientos, ¿no? No soy tan perfecta como para estar diciendo, uy, sí, yo esto lo hago, ¿no? Entonces, cuando yo soy una persona perfeccionista con los demás, está mal. Pero si yo soy una persona perfeccionista conmigo misma, me exijo y empiezo a decir, no, es que yo sí tengo que cumplir esto, yo tengo que cumplir esto, pues eso sí debo hacerlo, porque tengo que exigirme a mí mismo. Pero con los demás, ¿qué tengo que hacer? Mostrar misericordia, tener esa actitud que tuvo Yeshua con nosotros, de decirte, mira, yo te entiendo, te salvo, vete y no peques más, como lo hizo con la mujer, ni yo te conveno, vete y no peques más, ¿no? Con la mujer adúltera, ¿sí? Sigue en el verso 10 de Isaías 58. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová o el Eterno te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer?
ser generosos, ser misericordiosos, ser bondadosos con los demás. Y dice el verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Mm? Y acá ya no va a empezar a hablar un poquito más acerca del ayuno. Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer qué? De hacer, perdón, sí dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, en el día de reposo, en el ayuno que tú vas a dedicar para él, que vas a apartar a él y que dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso del eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Cuando yo realmente dedique el ayuno, dedique el día de reposo para el eterno, no conforme a mi voluntad, no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Él está queriendo decir, pues realmente, ¿qué vamos a hacer? A cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué palabras tenemos que hablar en el día de reposo? ¿Qué actos debo de hacer? ¿Qué es lo que yo debo buscar en el camino del día o qué debo hacer en día de reposo? Pues buscar la voluntad del Eterno, ser generoso, ayudar a los demás, hablar palabras de verdad, no mentira, no cosas que no son, sino hablar de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿sí? Y entonces ahí sí vendrá a ver lo que dice el verso 14. Entonces te deleitarás en el eterno y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del eterno lo ha hablado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El ayuno, cuando tú te dedicas al eterno, es que tú no vas a hacer tu voluntad, porque lo estás apartando ¿para quién? Para Dios. Es lo mismo y yo lo puedo comparar con una cita, ¿no? Cuando tú te fuiste a encontrar con tu esposo, con tu esposa, ¿qué fue lo que hacías? ¿Hacías tu voluntad? No, ese día te acordaste de llamar, ese día te acordaste de ir al trabajo, ese día te acordaste de que tenías que hacer mil cosas, pero ni siquiera le pusiste cuidado a tu pareja. ¿Realmente es esa la cita que tú quisiste tener con esa persona? Sea esposo o sea esposa. ¿Qué hubiera pasado si eso hubieras hecho? Pues ya ni te vuelven a llamar o incluso te llegan a terminar o incluso le dice, vea, sabe que no me cite hasta que no realmente no quieras pasar el día conmigo, ¿cierto? Entonces, lo mismo, el ayuno debe hacerse para Dios, es mi cita con Dios, es mi reunión con Dios. Yo debo hacer y estar preparada para hacer la voluntad de Dios. Por eso el ayuno es que voluntario. Acá nadie y acá en la palabra de Dios no dice tal día tenemos que hacer ayuno, solo hay un ayuno que es obligatorio, que es el día de Yom Kippur, ¿cierto? Pero el resto de tiempo nosotros escogemos y decidimos qué día puede ser ayuno, menos los sábados, ¿no? Porque es un día de festividad. Entonces, imagínate, entonces eso es algo que nosotros debemos de hacer. El eterno, el ayuno es como el eterno lo escogió. Hacer de poquito en poquito, vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno. Si es posible yo hacer misericordia ese día, lo hago. Si es posible yo estar buscando y aprendiendo de la palabra de Dios, es mucho mejor que estar andando en mis caminos. Porque muchos dicen, no, yo voy a ayunar, pero estoy en el trabajo. ¿Será que estoy ayunando? ¿Será que le estoy dedicando ese tiempo a Dios? ¿Será que realmente estoy concentrada en buscar de Dios y aprender de Él? Estoy haciendo ni siquiera una cita. Eso es lo mismo que yo decirle a mi esposo, amor, nos vamos a ver el viernes a las 6 de la mañana. Pero ese viernes a las 6 de la mañana no te ves con tu esposo, sino te vas a trabajar. ¿Será que estás cumpliendo la cita? Y le dices, no, esposo, yo voy a estar hablando contigo a lo largo del día en los momentos que tenga libres. ¿Qué va a decir tu esposo? No, pues ni me dediques el día mejor, váyase a trabajar, ¿cierto?
No sé ustedes qué van a decir, pero es realmente así. Entonces, si nosotros hacemos de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra, si nosotros andamos de acuerdo a la voluntad que pasa, pues ya no vamos a tener que gritarle a los demonios, salte de aquí, fuera de aquí, vengas que vamos a pelear y vamos a dar una pelea de boxeo, a ver quién da más y si yo le tengo que ganar lo derroto, ¿no? No es eso. Más fácil se van a ir. ¿Por qué? Porque estoy actuando de acuerdo a la voluntad del Eterno. Por eso incluso en Hechos hubo un hombre que se encontró con una persona endemoniada y le dicen, venga, yo a usted no lo conozco, yo conozco a Pablo, yo conozco a Pedro, yo conozco a Yeshua, pero usted ni lo distingo. ¿Quién es usted? Imagínate que un demonio nos aparezca y nos diga eso. ¿No? O sea, ush, ¿cómo así? O sea, ni siquiera tengo fama de ser seguidor de Dios, ¿no? Tenaz, ¿no? Que venga un demonio y nos diga eso, ¿no? Por eso la importancia de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar siguiendo realmente. El ayuno, más que una aflicción, más que negarle a mi cuerpo, el ayuno es un día que le estoy dedicando totalmente a Dios. Sean horas, sean en un día, 2 días que yo le esté dedicando a Dios plenamente y esté buscando su voluntad, no mi voluntad, no el encontrar una respuesta a algo que yo quiero, porque es que yo quiero eso, y si Dios no me lo da, pues sigo ayunando y sigo ayunando y sigo ayunando de terca, ¿no? Pues puede que Dios te lo dé, pero ¿qué pasa? Puede que no sea para bien, sea que no sea lo que Dios quiere, sea que Dios te lo dé porque es que están tan cansona, me tienes tan fastidiada que te lo voy a dar y tú atente a las consecuencias, ¿no? Entonces ahí debemos de tener también en cuenta qué es lo que debemos y qué es lo que yo quiero pedirle. Primero que haga su voluntad en mí. Por eso que dice las escrituras, buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Yo, ¿por qué me preocupo por mis necesidades? Me preocupo por buscar de Dios que Él se preocupa por cumplir cada una de las cosas que yo necesito. Sí, sea con mi familia, sea con el sanar a mi familia, sea con el rescatar a mi familia, sea con el hablarle a ellos, sea con aquella cosa que necesito o que está faltando en mi casa, pero si yo lo busco, pero si yo estoy complaciendo a mi esposo, ¿será que mi esposo no me va a dar las cosas que necesito? Claro que sí, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque lo estoy buscando realmente de corazón sincero, no porque quiero algo a cambio. Y es ahí donde cambia la perspectiva realmente del ayuno. Y sigue en Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Acá dice, como dicen por ahí, no está más claro que un agua, ¿no? Está re claro acá. Ellos, Yeshua no les tapó nada acá. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tenían el entendimiento nublado todavía, todavía no entendían porque ¿qué dice? Y ellos se entristecieron en gran manera. Si ellos hubieran entendido las profecías, por lo menos la de Daniel, que habla que el Mesías tenía que morir, y otras tantas que hablan del siervo sufriente como Isaías 53 y otras tantas, ¿no? Salmos 22, que hablan acerca de todo esto, pues ellos hubieran entendido y hubieran dicho, este es el cumplimiento de las palabras, esta es la profecía que se está cumpliendo, es decir, que este es el Mesías, se está premiando, cumpliendo aquel que va a sufrir, que va a dar la vida por nosotros para rescatarnos, para darnos otra vez la entrada al reino y después va a resucitar, ¿no? Y curioso, porque les dice y le matarán, mas el tercer día resucitará. Les está declarando, voy a resucitar al tercer día. Pero ellos no lo entendieron. Ellos solo vieron que sus expectativas no eran cumplidas. Ellos vieron que realmente era no el Mesías, porque si lo mataban, pues ¿qué pasaba? Ese no era el Mesías. El Mesías venía, tenía que venir a establecer el reino. Entonces ellos dijeron, no, 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 este no es el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Se entristecieron. Por eso cuando Yeshua muere, porque todos sus discípulos se dispersan y ninguno sigue con el ministerio.
porque dijeron, no, este es otro profeta más y preciso nosotros nos metimos con él. Imagínate, por eso Pedro en cierto momento también lo negó, porque dice, ese no es, ¿cómo así que se va a entregar voluntariamente? ¿Cómo así que va a morir en manos de nuestros enemigos? Entonces este muy posiblemente no es. Y por eso lo negó y por eso terminó esto, porque él dijo, este no es. Muy posiblemente era parte de sus pensamientos, ¿no? No lo sabemos en gran manera. Entonces ellos se entristecieron. Y esto realmente acá es que Yeshua los regaña. Por eso es que les dice, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo es de enseñarles? ¿Hasta cuándo van a entender realmente la voluntad de Dios? ¿No? Imagínate, ¿no? Y les dice, y ellos no conectaron esto con lo que estaba diciendo en Mateo 16, lo que esa visión que tuvieron no lo conectaban. No conectaban que él tenía que morir para vencer a la muerte y salir en libertad. Para acabar toda esa maldad que estaba haciendo, tenía que morir y resucitar. Imagínense, ¿no? Pero ellos no lo entendieron. Incluso si vamos a Lucas, vamos a poder ver y entender un poquito mejor esto. Dice Lucas 9:43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Qué pasó? Dios no permitía que las entendieran a cabalidad, me imagino yo, ¿no? O simplemente ellos en medio de su fe, en medio de su revelación, iban como niños chiquitos. Uno a niño chiquito le va explicando todo, pero ¿ustedes creen que entienden la mayor de las cosas? A veces no entienden y a pesar de eso hacen de sí, 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 yo hago caso, sí, 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 yo no sé qué, pero eso pareciera que no entendieran, ¿cierto? Y uno dice, uy, pero estoy hablando es con la pared porque no hacen caso, ¿cierto? Y es lo mismo. Ellos parecían así como niños. Ah, pues como está el papá, yo de qué me preocupo. ¿Sí? Ay, como está no sé quiéncito, pues él me ayuda en todo y pues él que me haga todo, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? Entonces, acá él estaba diciendo, grábense bien, penetren, o sea, metan bien esas palabras por allá bien en la cabeza y no se les vaya a olvidar, porque va a llegar un momento en que las van a entender, ¿no? Y muy curioso lo que les dice, ¿sí? Entonces, ahí recordemos en esta visión que había una luz resplandeciente y dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo, este es aquel que va a tener la autoridad, que va a tener la palabra profética más segura, es aquel que realmente va a establecer mi reino en Jerusalén. ¿Sí? Imagínate, o sea, y esto es algo que vemos, cuando bajaron, vieron al endemoniado y empezaron a ver el fruto de qué, de las tinieblas, de todo lo que estaba pasando allí en Cesarea de Filipos, lo que se pasó allí en el Monte Hermón con todos esos ángeles caídos y ver que te estaba dando todo el fruto de ese mal que estaba dando por eso esos endemoniados. Pero ¿qué es lo que va a venir a traer el reino de Dios? Libertad a los endemoniados, libertad a los cautivos, desatar, quitar las obras de las tinieblas. Y eso ellos lo que no estaban entendiendo, no estaban entendiendo todo esto que ellos le estaban diciendo. Entonces, imagínate esa pasión con la que Yeshua les está enseñando y les está tratando que ellos entiendan todo esto, ¿no? Lo que Yeshua les estaba tratando de decir, mira, yo tengo que irme un momento, ustedes van a quedar a cargo de todo, ustedes son los que van a llevar a cabo todas estas cosas. Pilas, entiendan todo esto, ¿no? Y eso es lo que él estaba haciendo, ¿sí? Pero ellos, ¿qué pasa?
les estaba pasando por noche. Eso es como el papá enseñándole al hijo las avenidas, las carreteras, y le dice, mira, tú tienes que ir por acá, acá queda esto, acá queda aquello, mira, y le va enseñando, y el hijo, sí, papá, sí, papá, sí, papá, y ni siquiera le pone cuidado, ¿no? Eso era así cuando mi mamá me explicaba las calles y íbamos a lugares muy lejos, ella me decía, mire, ese es no sé qué, mire, ese es no sé qué. Pero cuando yo me fui sola a buscar trabajo, a estar buscando incluso llegar a diferentes direcciones y todo, yo decía, oiga, esto por acá yo he pasado, pero ¿cómo se llama? Vaya a saber, ¿no? Y uno, ¿cómo empezó a saber? Ah, no, por gente que estaba hablando en el bus, por otra gente, pero a la que le necesitabas ponerle cuidado, no le pusiste cuidado. ¿A quién? Y eso le estaba pasando a los discípulos. No, pues como está Yeshua, como Él es el que hace todo, pues nosotros no tenemos que poner. Cuidado, nosotros no tenemos que estar haciendo entendimiento de eso, ¿no? Entonces, imagínate lo que ellos estaban diciendo. Era el tiempo de establecer el reino. Ellos estaban pensando, no, ahorita va a ser el establecimiento, se va a cumplir, pero lo que Yeshua realmente les estaba diciendo, prepárense porque yo voy a estar ahorita con ustedes, pero me tengo que ir y después voy a volver. ¿No? Imagínense, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Y eso era lo que él decía. Yo tengo que destruir primero las obras de las tinieblas y empezó a través con estos demonios, con estos endemoniados, ¿no? De quitarles a ellos esto y de romper todas estas cosas, ¿no? Destruir, quitar todo eso y por eso pues él venía a ser esa roca que iba a destruir todos estos imperios de maldad, ¿sí? Por eso David pues también siendo un tipo de lo que llegaría a ser Yeshua, pues él mató a un gigante. ¿Sí? Representante de quién era el gigante, pues de estos demonios, ¿no? Sí, y por eso, pues todo esto traería la restauración. Yeshua tenía que traer la restauración de lo que hizo Adán, de lo que hicieron estos ángeles caídos, de todo esto. Porque en el momento en que Adán pecó, pues ¿qué se hizo? Se separó de la voluntad de Dios. En cambio, Yeshua tenía que acercar a la humanidad otra vez a Dios a través de qué? De su sangre, a través de quitarle el dominio a Satanás, a través de decirle, mire, a mí las puertas del Hades no me pudo detener y estaba cumpliendo otras de las profecías que habla acerca de, o muerte, ¿quién será tu aguijón? ¿Cierto? Ya la muerte no iba a tener cabida, ya la muerte no iba a tener potestad ni autoridad. ¿Sí? Entonces, así como el diablo se lleva a los hombres cautivos por el pecado, se lleva y paga y los lleva al infierno, pues allí es donde viene la causa del pecado. Por eso, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte es que separación de Dios y nosotros, ¿sí? Es más que eso. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Y es lo mismo que hace Isaac. Isaac se entrega por amor a su padre, por obediencia. Era un muchacho de más de 30 años, ¿sí? ¿Y qué hace? Y confía en que su papá se entrega por amor a su papá, lo mismo que Yeshua hace por amor a su padre, por querer obedecerle y por querer cumplir la voluntad de él, ¿no? Imagínate. Pero ¿qué pensó Satanás? Satanás pensó que tenía el poder. Uy, voy a matar al Hijo de Dios. Acá ya la hice. Acá ya gané, ¿no? Pero ¿qué pasó? Realmente no fue así. Realmente no pudo matar. Él pensó que tenía a todos, desde Adán hasta el final de los tiempos, tenía la potestad sobre ellos. Pero ¿qué pasa cuando el Hijo de Dios desciende? Se ve perturbado, dice, ¿cómo así? Este no es, este viene a revertir todo. ¿Qué pasó cuando fue y murió y resucitó? Pues definitivamente rompió todo, ¿sí? Por eso podemos entender lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué?
vida eterna. Eso es lo que Él vino a hacer, a acercarnos, a llevarnos más cerca del Eterno, no hacerlo aparte, no alejarnos, porque realmente la muerte, irnos con Satanás, en otras palabras, pues Azazel, pues tiene el control del ser humano, pero los tiene como cautivos, engañados, presos y los tiene como en un tipo de transacción. En la transacción que se hace en Yom Kippur recordemos que se hacen el sacrificio de dos cabras, de dos becerros, ¿no? O de dos machos cabríos. ¿Qué se hace? Se tiene que llevar uno ante el sumo sacerdote le pone la mano y empieza a declarar todos los pecados del pueblo, de él mismo, y los traspasa a este animal. Y este animal es muerto allí en esta festividad y se le saca toda la sangre, esa sangre se pone en el altar, se pone también directamente en el arca del pacto, ¿no? En el propiciatorio, y esa sangre es la que nos purifica. Pero el otro macho cabrío que se hacía, se llevaba a Azazel. Como esa transacción, yo te doy este macho cabrío que es el culpable de todo y nosotros somos liberados, ¿sí? Como un sacrificio, en cambio, el que se ofrece por los injustos, lo mismo que pasó con Joshua, ¿qué lo hicieron? Lo sacaron fuera de Jerusalén, lo sacaron del campamento, lo mataron, le sacaron esa sangre, salió toda su sangre, ¿no? Imagínate regada por todo el camino, ¿no? Entonces, imagínate todo eso que esto. Entonces, Satanás, pues en sí tiene el derecho de destruirnos, tiene el derecho y la autoridad de matarnos porque pecamos, porque transgredimos, porque estamos bajo un contrato, bajo una factura que tú tienes que pagar. Lo mismo que en un banco, si tú no pagas, ¿qué pasas? Tienen el derecho de despojarte de tus cosas, ¿no? Tienen el derecho de quitarte todo. Pero cuando viene Dios, cuando el Hijo de Dios se presenta, cuando viene Yeshua, se presenta y que dice, venga, yo voy a pagar por este. Ya no tienes tú que pagar toda esta transacción. Mira mi tarjeta, acá tienes para que pagues toda la cuenta. Acá te doy mi vida para que pagues la cuenta. ¿No? Imagínate esa transacción. Yo me entrego por ellos. Yo me entrego por ti. Yo me entrego por tus pecados. Ya no vas a tener necesidad de morir. Y él se presenta esa ofrenda para Satanás. ¿Qué dijo Satanás? Y acá lo tengo hecho. Ya gané. Ya coroné, ¿no? Pero ¿qué pasó? Satanás no contaba con el hecho de que Yeshua moría y no era por él, de que Yeshua realmente no se iba a quedar allá con él, el Hades no lo iba a retener, sino que antes iba a salir, que antes iba a ser rescatado, ¿no? Entonces, imagínate, él fue un intercambio para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres. Lo mismo que Yeshua cuando libera a este endemoniado, pues les dice a sus discípulos, va a ver, pilas, pilas, porque eso ustedes lo tienen que llegar a hacer, ¿sí? Yo voy a pagar el pecado, yo voy a pagar la paga del pecado de todo el mundo y el que quiera salvo, pues ustedes lo van a traer, lo van a poder librar. Pero pilas, el puerto, las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a durar porque yo soy esa piedra que va a destruir todos estos imperios. Yo soy el que va a perdurar. Por eso en Mateo 28:16 que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, ¿no? ¿Cuál monte? Sí, y ahí Joseph dice, educan ustedes, pues de cuál monte hemos venido hablando a lo largo de todo el capítulo 16 y 17, con este capítulo, ¿cuál sería? ¿De cuál monte estamos hablando? ¿De Oreb?
¿Dónde bajaron estos ángeles caídos? Hermón. Hermón. Exactamente, estamos hablando desde el monte Hermón. ¿De cuál monte hemos venido hablando? Donde se bajaba esta potestad de demonios y quisieron hacer de las suyas. Donde, ¿de qué lugar más cercano a Cesarea de Filipo? Pues el monte Hermón, ¿no? Entonces, en el verso 17, ¿qué dice? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿no? Y ahí es donde vemos que ya Jesús estaba resucitado, ¿sí? En este monte alto. Algunos le adoraron, pero otros estaban, ¿qué? Dudando, porque es donde empezó toda la maldad. Por eso Yeshua que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que él ya empezó a recolectar, él ya empezó a quitarle la autoridad a las huestes de maldad. Le empezó a quitar esa autoridad a estos ángeles caídos, ¿sí? Entonces, ya todos los ángeles, ya todos están bajo la autoridad ¿de quién? Del Mesías. ¿Por qué? Porque venció la muerte, porque fue el único que pudo realmente vencerlos. Y por eso les dice en el verso 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, vayan ustedes y hagan discípulos. Y en el manuscrito griego dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dice en el manuscrito griego. Aunque en este de Mateo de Chemtop, ¿no? No está, no aparece así. Incluso en unos manuscritos mucho más antiguos, no aparece esas palabras que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo dice, por tanto, id, ¿sí? Y enséñenle a ellos. Ya ahí quita toda esa parte. O sea, pasa el verso 28. Por tanto, id y enséñeles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y así sucesivamente. Dice, vayan ustedes. Este ya es en lo que dice en el manuscrito en hebreo. Vayan con ellos, ¿sí? ¿Con ellos a dónde? A estos que vienen a este monte. Vayan a ellos y díganle que las promesas, el reino, muestren el reino, dígale, Yeshua resucitó, él se levantó de los muertos. ¿Y a quienes tienen que ir? Aquellos que están oprimidos por el diablo, aquellos que están presos, aquellos que están esclavizados, aquellos que están atormentados, que están endemoniados, como Yeshua bien se los había mostrado y que dice, vayan con ellos y enséñeles a preservar todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes por siempre. ¿Qué hice? Por siempre, no por 10 días, no por 20 días. Entonces, cuando nos dice que Yeshua le dice, enséñenles todas estas cosas, enséñenles lo que dijo en el monte de las bienaventuranzas, en cada una de las enseñanzas que hemos visto, incluyendo lo que dice en Mateo 16 y 17, diciéndole estas tinieblas no van a prevalecer. Va a llegar un momento en que todo va a ser de Dios, en que la única autoridad plena va a ser de Dios, donde estos cielos, donde esta tierra ya no va a estar contaminada, donde nosotros como seres humanos ya no vamos a estar bajo el pecado, sino vamos a estar bajo la luz de Dios. Vamos a estar limpios, vamos a estar santos, vamos a estar totalmente puros. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Imagínate, vaya y dígale a todo el mundo que va a llegar un tiempo que van a poder ser libertados. Van a caer. Este dominio del diablo va a caer, se va a destruir totalmente, ¿no? Por eso les dice, vayan y lleven el evangelio, vayan y liberten a todos estos endemoniados, libérenlos, ¿sí? No los dejen allí. ¿Y cómo los vamos a poder liberar?
Yeshua mismo lo dijo, Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que realmente nos va a librar? La palabra de Dios, la Torá, ¿sí? La institución de Dios, el yo vivir bajo el gobierno de Dios, eso me va a librar, ¿sí? No me va a librar otra cosa. ¿Mm? Imagínense lo que le está diciendo. Entonces, ¿qué les dice? Vayan, enséñenles mis mandamientos, enséñenles cómo vivir de acuerdo a mi palabra, cómo vivir en santidad, y ellos van a andar así para siempre. Y yo, como Dios, ¿qué los voy a hacer? Los voy a libertar, ¿sí? Él les va a quitar todas las cadenas. Y sigue en el verso 24. Bueno, este es el verso 24 en adelante. Mateo 17:24 en adelante lo vamos a ver la próxima clase. Entonces vamos a orar y a finalizar con la clase de hoy, ¿vale? Y que realmente estuvo muy dura y muy apremiante, pues a saber que realmente solo debemos de cumplir, estar bajo el abrigo del Eterno, estar bajo el domo de Dios, por así decirlo, bajo su sombra, y es de la única manera que vamos a poder ser libres. No hay otra, ¿sí? Por más que busquemos otras salidas, no hay, la única salida es que Dios, ¿no? Entonces, pues oremos y finalizamos como tal la clase de hoy. Ya la próxima clase ya terminamos este tema de Mateo 17 y empezaríamos con Mateo 18, ¿vale? Señor y Padre, gracias, gracias Señor por todas las enseñanzas que nos has dado, porque tú nos recuerdas a mantenernos en ti, a saber que tú respondes nuestras oraciones, que tú respondes nuestras peticiones, pero siempre y cuando permanezcamos de acuerdo a tu voluntad y pidamos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra visión, a dejar de ver las cosas tan de acuerdo a nuestra voluntad, sino que nuestros pensamientos, sino que nuestra vida vaya ligada a lo que tú quieres, Padre. Que ya no veamos más el ayuno como algo a dónde ir a pedir, que sea el ayuno un motivo para estar pidiendo y pidiendo, no, sino que sea más bien el ayuno ese apto donde nos podamos acercar más de ti, donde podamos conocerte más, donde podamos realmente sacar ese tiempo y rendirnos plenamente a tu voluntad y poder conocerte y poder entender qué es lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por Roxana, Santiago, sus niños, por Solecito, por María Elizabeth, Padre, por mi mamá y por aquellos que no pudieron conectarse, que seas tú el que les hables, que seas tú el que les llenes de bendición y sobre todo que ellos puedan entender tu voluntad a lo largo de los estudios que estén haciendo, Padre. Te doy gracias por todo en el nombre de Yeshua. Amén y amén.